vamos a dar comienzo a algo que de una o de otra manera todos nos vemos involucrados, ¿sí? Vamos a hablar de sanar nuestro corazón, ¿sí? Y traje una ilustración para empezar con ahí mayor entendimiento de lo que vamos a hablar. Así que le voy a pedir a los chicos que me ayuden y me pongan ese queso riquísimo, un queso gruyère que tiene ahí un montón de cosas ricas, ¿sí? Este queso, ¿sí? Con esos enormes agujeros y muy tentadores, ¿o no? Sí, muy tentadores. Yo les quiero decir que nos representa a todos los que estamos acá, ¿sí? Cada pedazo de ese trozo tan grande de queso tiene que ver con nosotros, ¿sí? Afuera, si uno tiene la horma de queso, ve que está perfecto, ¿no? Ve algo sólido, algo bien armado, algo que no es despreciable. Pero cuando uno lo parte, uno se encuentra con todos los agujeros, ¿o no? ¿Sí? Entonces, por fuera tiene una apariencia hermosa, pero al abrirlo nos encontramos con agujeritos. Y yo traje acá este pedazo que me representa a mí. ¿Sí? Me representa. ¿Por qué? Porque dentro mío también hay agujeros. Porque dentro mío también hay cositas que sanar, cositas que revisar. Hay cuestiones que prestar atención. Pero no me quiero quedar solo con mi pedazo, sino que te quiero mostrar al apóstol Pablo. Aunque no lo creas, el gran apóstol Pablo representado en un trozo de queso lleno con agujeros. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol describe una experiencia muy profunda, muy interna, ¿sí? Una lucha que él tenía, una situación que al apóstol Pablo le causaba dolor. Y quiero invitarte a leerlo, ¿sí? Quiero invitarte a leer 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Es un texto que tal vez lo has leído muchas veces, pero quiero que lo veas representado en este queso con agujeros, ¿sí? ¿Lo leemos juntos? Si tenés Biblia ahí, búscalo. 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Dice así. Y para que la grandeza, está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando el apóstol Pablo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne que le causaba dolor. El apóstol Pablo tenía ciertos agujeros dentro suyo, ¿sí? Que lo manifestaba como debilidad. Esa es mi debilidad, decía, ¿sí? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que detrás, después vamos a volver al apóstol Pablo, ¿sí? Pero te quiero decir que detrás de cada
agujerito que podemos tener nosotros en nuestra propia vida, hay un aguijón que causa dolor en tu interior. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Bueno, entonces, ¿y qué pasa con ese dolor? Está presente. Nos hirieron, nos abandonaron, nos rechazaron. Tuvimos alguna situación de niños donde fuimos muy expuestos y donde nos hemos sentido muy señalados. Tuvimos un padre ausente, o no sé, no tuve reconocimiento o no tuve valoración, tuve pérdidas, ¿sí? Pasé necesidad económica, alguien abusó de mí, alguien me hirió profundamente con violencia, violencia física, violencia económica, violencia verbal, violencia emocional. O sea que, gracias. O sea que puedo haber pasado muchísimos traumas, muchísimas cuestiones de estimas, de ausencias, que causaron esos agujeritos, que causaron ese aguijón, el cual Pablo lo representa de esta manera. Tengo dolor en mí, tengo algo que me está provocando que me duela. Fui al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque todos, en mayor medida o menor medida, hemos pasado alguna situación donde nuestro corazón ha sido lastimado, donde nuestro corazón ha sufrido heridas y dolores. Mencionábamos algunas recién, ¿no? Como el rechazo, como las ausencias, el abandono. Pero cuando esas situaciones nos llenan de dolor, algo debemos hacer y algo necesitamos hacer. Porque ese dolor dentro nuestro, de alguna o de otra manera, se va a manifestar en lo que somos como esencia de ser humano. Se va a manifestar en mi cuerpo, trayendo alguna enfermedad, alguna dolencia física. Se va a manifestar en mis relaciones. Se va a manifestar en mis formas, en mis maneras. Y sin querer voy a estar provocando en el otro también heridas. Y eso habla de que mi corazón no está sano completamente. Pero te quiero decir que como hijos de Dios, como conocemos a Jesús, conocemos a Cristo, hay una posibilidad maravillosa que Cristo nos presenta, que es a través de Él ser sanos. Amén. Y te quiero llevar a dos pasajes de la Biblia, a uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, donde se fusionan trayéndonos una verdad. Vamos a leer Isaías 61, 1 al 4. ¿Sí? Dice, Isaías está mencionando, ¿sí?, a Jesús en esta palabra, y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, mira, una condición del corazón, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos darle apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dejemos un segundo este pasaje y vayamos a Lucas, Nuevo Testamento. ¿Sí? Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. ¿Me van siguiendo? ¿Sí?
nos vamos a encontrar con Lucas y nos vamos a encontrar con la misma palabra de Isaías. ¿Sí? Pero en esta palabra lo que está pasando acá es que Jesús mismo la está leyendo. Jesús mismo dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La palabra de Isaías, la que leímos recién, describe la misión del Mesías, de Jesús, describe su misión. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Lucas, Jesús mismo declara enfáticamente ser el Mesías prometido y define su ministerio. Jesús define su ministerio y dice: vine a sanar el corazón oprimido. Jesús dice: vine a sanar al quebrantado. Jesús dice: vine a poner en libertad a los que están oprimidos. Viene a traernos buenas noticias para los abatidos, los quebrantados, ¿sí? Los cautivos, los afligidos, los enlutados. A ver, viene a traer Jesús buenas noticias para los insanos. ¿Me seguís? Porque esto es así, ¿eh? Vamos a ir y venir y tenemos que conectar todo. Hay que conectar todo porque si no, no vamos a entender nada. Entonces, Jesús anuncia su ministerio y lo vamos a resumir de esta manera. Y viene a decirnos: vengo a traer sanidad a tu corazón. ¿Sí? Atesora esta palabra. ¿Sí? Porque no solo dice que viene a traer buenas noticias de sanidad a los abatidos, quebrantados, cautivos, enlutados, afligidos, sino que dice en Isaías que viene a dar una orden. Y esto es absolutamente profundo, que si vos empezás a meditar y a captar, te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios está hablando directo a tu corazón para hacerte entender que la sanidad de tu alma está al alcance de tu mano y que la sanidad que tu corazón necesita solo viene a través de la persona de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender hoy para seguir profundizando los próximos miércoles. ¿Sí? Dice que Él vino a traer consuelo, vino a vendar el corazón para traer consuelo y traer transformación. Pero a mí me impacta esto, que Él vino a dar una orden. Dice, a dar orden que en lugar de ceniza, mirá lo que dice Jesús, en lugar de ceniza haya gloria. Que en lugar de luto haya gozo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Que en lugar de angustia haya alegría. ¡Qué tremendo lo que Cristo te promete, mi amada iglesia! Es tremendo, tremendo lo que Cristo te promete. O sea, que te quiero decir que hay lugar en el corazón de Dios para los tristes. Hay lugar en el corazón de Dios para los que atraviesan dolor. Hay lugar en el corazón de Dios para los que están angustiados, para los que están sin rumbo. Por eso hablamos de sanidad interior. Amén. Y quiero decirte que la sanidad interior es traer a la cruz aquellas cosas que me han lastimado para que Dios
las haga nueva. Codea un poquito al de al lado y decirle, bueno, ¿viste? Acá, mira lo que va a hacer Cristo con nosotros. Y en esa sanidad, ¿sí? Que es un proceso donde expongo mi dolor, mis heridas, mis traumas a una etapa de transformación. Amén. Quiero que me sigas porque esto es absolutamente importante. ¿Sí? La sanidad interior es traer a la cruz todas mis carencias, mis dolores, mis aflicciones, mis angustias, para que Dios las haga nueva. Y entrar en un proceso, ¿sí? Donde expongo esas heridas, pero para una etapa de transformación. No para quedarme anclada en las heridas, ni para darme dando vuelta en las heridas, o para buscar la salida en mí mismo, sino que es ese proceso tomado de la mano del Espíritu Santo donde encuentro transformación. Es un proceso donde el Espíritu Santo cambia lo incorrecto en bendición. Lo que está insano en algo nuevo. Ese es el poder de Cristo. Ese es el tremendo poder de Cristo. O sea que necesito sanar interiormente. Porque necesito que mi presente sea diferente. Y porque necesito proyectar mi futuro lleno de un bienestar que Dios me da. Y si no soy sano, no disfruto mi presente y no proyecto como Dios quiere que me proyecte en mi futuro. Entonces te quiero animar, iglesia, a que este sea el tiempo donde decidas entrar en ese proceso de sanidad. Amén. Cuando hablamos de sanidad interior, estoy hablando de la necesidad de que mi parte almática sea renovada. ¿Sí? Mi parte almática está compuesta por tres cuestiones importantes que esto el próximo miércoles lo voy a desarrollar. ¿Sí? Y vamos a hablar detenidamente del alma, del cuerpo y del espíritu con base bíblica para entender por qué Dios quiere traer sanidad. Pero solamente te voy a nombrar esto. Tu alma y la mía está compuesta por los sentimientos, por los pensamientos y por la voluntad. Y los conflictos más grandes que tiene el ser humano son en el alma. Porque los sentimientos son heridos, somos lastimados, porque nuestros pensamientos se ven lastimados, porque somos un combo que no nos podemos separar. Y porque mi voluntad muchas veces se encuentra estancada y no pudiendo decidir, porque también hay cosas que están pasando dentro que necesitan resolverse. ¿Me vas siguiendo? Qué bueno esto. Entonces, cuando hablamos de sanidad, hablamos de renovarnos en la manera de pensar y en la manera de sentir. ¿Cómo me voy a renovar? A través de la palabra. Esto lo vamos a dejar para otro miércoles también. Vamos a ver cómo la palabra te sana, cómo la palabra de Dios, la palabra que tiene poder en sí misma, provoca transformación en tu corazón y te lleva a una sanidad. Pero te quiero decir algo más. ¿Cómo se producen las heridas? De afuera hacia adentro. Las heridas que tenemos de afuera hacia adentro. Pero ¿cómo se sanan? De adentro hacia afuera. A ver, ¿cómo se sanan las heridas? ¿Por qué? Porque el dolor lo tengo yo. Porque
dentro mío está la herida. Yo a veces nos pasa que anhelamos que el otro cambie, que el otro active, que el otro haga, que el otro decida, y no me doy cuenta que estoy proyectando un montón de cosas en el otro sin entender que las heridas están en mí y que yo soy la que necesito sanar y revisar esas cosas insanas para llevarlas a la cruz. ¿Quiénes son los protagonistas de la sanidad interior? Yo había puesto Dios acá, ¿no? Pero yo voy a decir la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra y tu vida. Los protagonistas de tu sanidad tienen que ver con el Dios Padre que te creó, tiene que ver con Cristo muriendo en la cruz por vos y por mí, y tiene que ver con la obra activa del Espíritu llevándote a la verdad. No podés dejar de lado la palabra de vida, la palabra de Dios, porque en esa palabra está el fundamento justo para que tu corazón termine de sanar. Y esto es tremendamente poderoso. Y tu corazón y el mío. Así que repasamos un poquito, que llegaron hermanos recién, cómo se producen las heridas. De afuera hacia adentro. O sea que me hieren, ¿no? Alguien hizo algo que lastimó mi corazón. ¿Cómo se sanan? De adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea que para sanar necesito concentrarme en mis dolores, que esa parte es difícil. Pero la vamos a ir viendo próximos miércoles. Necesito concentrarme en mis dolores para sanar. ¿Sí? ¿Y quiénes son los protagonistas de la sanidad? Y nosotros. Impecable. Alumnos 10. ¿Pero qué necesito para sanar mis heridas? Lo primero que necesito es fe. Fe como un grano de mostaza para creer que la sanidad es para mí. Para creer, ¿sí?, que puedo sanar. Para creer que tengo que abrir mi corazón y permitir soltar el dolor. Necesito fe para animarme a encontrarme con ese dolor y soltarlo. Necesito fe para entender que ese proceso, Cristo es mi fuente de fortaleza y no me deja. Amén. En ese proceso, Cristo es mi fuente de fortaleza y no me deja. Así que lo primero que necesito es fe. Amén. Lo segundo que necesito es tiempo. Yo quiero todo que sea ya, chic, 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 chic. Tiempo para repasar cómo está mi corazón, para ver dónde estoy estancado, para ver qué dolores tengo profundos, para ver si tengo heridas. Necesito tiempo, porque esto no lo hago rapidito. Cuando vos chequeás tu corazón desde tu parte emocional y ves, ¿sí?, que hay cosas por resolver internamente, necesitas darte el tiempo para lograrlo, ¿sí? Y empezar a procesar todo eso con Cristo. ¿Bien? Así que necesito fe, necesito tiempo. No, a veces
a veces la sanidad no es así. La sanidad del alma. La sanidad del alma, la sanidad física sí es así. A veces también lleva su proceso, pero otras veces es así, rapidito, oramos por sanidad, listo, sano. Pero la sanidad del alma lleva sus procesos porque tengo que aprender a entender cuál fue mi herida, a aceptar cuál fue mi herida, a llevar a Cristo mi herida, a permitir soltar ese dolor. Necesito permitir que mi herida, ¿sí? Sea confrontada con una verdad de Dios. Para tomar esa verdad de Dios que está en la palabra y empezar a caminar sobre esa palabra, porque ahí viene la sanidad. Amén. Así que necesito para la sanidad fe. Necesito tiempo. Necesito verdad. 2 verdades necesito. La verdad del estado de mi corazón y la verdad de Dios. La verdad de cómo se encuentra mi corazón herido y la verdad de Dios. Esa verdad, ¿sí? La de Dios me va a hacer libre. Y mi verdad me va a enfrentar al dolor aferrada a Cristo para sanar. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Amén. Pero necesito algo más. Necesito fe, necesito tiempo, necesito verdad. La verdad del estado de mi corazón y la verdad de lo que Dios me dice. Necesito gracia. Gracia, el regalo de Dios inmerecido, el amor de Dios perfecto a tu corazón y al mío. Amén. Pero te quiero decir que la gracia y la verdad van juntas. Porque si solo es verdad, por ahí voy a entrar en juicio. Y voy a entrar a señalar, porque vos me hiciste, porque por tu culpa yo estoy en este estado, porque vos me dejaste, y y podemos ser terribles. Y sé que necesito la gracia y la verdad para llegar al equilibrio justo y correcto. Pero también necesito que no solo verdad y no solo gracia, sino las 2 cosas. Porque si es solo gracia, también por ahí va a haber mucha permisividad. Y no todo está tan mal y nunca voy a llegar a la raíz de lo profundo que me está pasando para sanarlo verdaderamente. Entonces necesito la verdad de lo que ha pasado en mi corazón, la verdad de lo que Dios me dice en su palabra y necesito la gracia, el amor de Dios inmerecido sobre mi vida, sobre mi corazón y mi mente para ser restaurado emocionalmente e interiormente. Solo no me puedo restaurar. Necesito ir a la cruz. ¿Sí? A ver, decíamos hoy que cuando no conocemos nuestros agujeritos, ¿sí? Hablábamos de que nuestro corazón muchas veces se encuentra de esta manera, ¿sí? Y cuando no conocemos los agujeritos internos o los negamos, ¿sí? Tengo dolor, tengo heridas, pero las tapo, las niego. Digo, bueno, ya va a pasar. Vieron que hay un dicho que es terrible. Dice, el tiempo sana todas las heridas. ¿Lo escuchaste? Bueno, yo te quiero decir que eso es un dicho, no es un buen dicho, porque el tiempo no sana nada, la herida sigue estando, ¿sí? La herida emocional, ¿sí? La herida interna, ¿sí? Si no resolvemos esas heridas experimentando sanidad en Dios,
esos agujeritos, ¿sí?, internos, tarde o temprano se hacen evidentes. Nos guste o no, esos dolores que cargamos, esas heridas que llevamos, si no las sanamos, en algún momento, ¡boom!, salen. En algún momento se hacen presentes, ¿sí? Se exteriorizan. Generalmente se exteriorizan con conflictos interpersonales. Me cuesta llevarme bien, me cuesta aceptar corrección, me cuesta ver que la mirada del otro puede ser diferente a la mía, me cuesta entender que el otro es diferente a mí, porque el otro no piensa como yo, por qué no se da cuenta de estas cosas como yo las hago. Me cuesta un montón de cosas a nivel interpersonal. Entonces empiezo a tener roces, muchos roces, con las personas más cercanas que conviven con nosotros. Porque como hay heridas en mí, inconscientemente hiero al otro y exteriorizo. También lo puedo exteriorizar desde enfermedades físicas. ¿Sí? Como hay cosas profundas y dolores muy profundos en mi corazón y no los trato, no los saco, no los sano, no los comparto, no me atrevo, porque tal vez fueron cosas muy profundas. Yo me he encontrado charlando con personas grandes, ¿sí? Estoy hablando de personas más de 60 años que me han dicho: fui abusada cuando tenía 5. O sea que muchísimos años de su vida cargando un dolor y una herida que al no tratarla le provocaba más dolor, y al estar insana había una parte de su vida que ella no la podía resolver porque algo había pasado en lo profundo de su ser que fue tan lastimada que esa partecita suya se estancó. Y por ahí ella pudo sobreponerse y avanzar en un montón de cosas, pero esa partecita quedó así, enterrada en el dolor propio. Por eso es necesario entender que la sanidad está al alcance de mi mano. Y por más terrible que haya sido mi herida, Cristo te viene a decir en esta noche: yo soy el que vendo tu corazón. Yo soy el que traigo restauración a tu corazón quebrantado. Yo soy el que te saca de la aflicción y te dice, en vez de luto, gozo. En vez de espíritu angustiado, alegría. El mismo Jesús, al presentar su ministerio, lo presenta así: yo vine a dar buenas noticias a los quebrantados de corazón, a los enlutados, a los afligidos. Él vino a dar buenas noticias para el corazón insano. Ese es tu Cristo. Ese es el mío. Amén. Amén. Decíamos que las heridas tarde o temprano se exteriorizan. Se exteriorizan en miedos, en crisis familiares, en enfermedades. Es larga la lista. En inseguridades, en esto de no entender al otro y tener muchos conflictos interpersonales. Porque las heridas marcan nuestro carácter. Aunque no nos guste, es así. Yo les voy a ir contando en estos miércoles cómo Dios trató conmigo en sanidad y cómo Dios sanó mi corazón. Solamente les cuento esto. Yo llevé en mi vida
años y años y años, heridas profundas que se manifestaban en mi exterior con perfeccionismo. Y era terrible. Era muy difícil vivir conmigo. Mi esposo es testigo. Pero Cristo, en su amor perfecto, me llevó a un proceso de sanidad. Dios sanó profundamente eso. Otra cosa que Dios sanó profundamente, que lo voy a ir desarrollando los próximos miércoles, Dios sanó mi orfandad. Yo vengo de una historia, ¿sí? Donde mi abuelo, de parte de mi mamá, llegó a Argentina en un barco carguero porque se escapaba de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense pedazo de historia, cargada aquí. Pero eso no quedó acá, sino que mi abuelo se pierde cuando llegó a Capital, porque era un niño. Imagínense el cuadro. Bueno, y después, con los años, ¿no? Este varón se casa, etcétera, etcétera, nace mi mamá, pero yo seguí cargando sobre mis hombros la orfandad. Y cuando yo empecé a entender qué era la orfandad, por cómo yo me sentía y por cómo yo me limitaba a mí misma por cargar esa historia, yo empecé a cortar con toda orfandad que venía de mi familia desde mi abuelo. Y entré en otro proceso y Dios permitió que yo entendiera que tengo un Padre que es el mismo Padre que vos tenés, un Padre de gloria, un Padre perfecto, un Padre que cumple, ¿sí?, con todos los requisitos que vos y yo necesitamos para enfrentar la vida. Muchas veces, al sufrir ausencia paterna, ¿sí?, que es parte de muchas de las historias del ser humano, ¿sí?, un vínculo ausente o un padre presente pero que no cumple la función y el rol de padre, entonces esa persona tiene muchas carencias a nivel humanas, a nivel afectivas. Entonces esas carencias forman agujeros. Pero cuando encontramos el entendimiento de lo que nos dice la palabra, que Dios es el Padre perfecto, que puede cubrir toda carencia, empiezo a sanar. Y cuando más me apropio de la verdad de lo que dice Dios sobre mi vida, sigo sanando hasta llegar a una aceptación plena de que tengo un Padre y que es mi Dios, pero que Él ya me aceptó, pero que yo lo tengo que aceptar a Él. Este es el desafío. Dios ya me aceptó como hija, pero yo necesito aceptarlo a Él como mi Padre perfecto y mi Padre de gloria, para sanar definitivamente toda carencia que ese Padre biológico no ha podido dar por lo que fuere. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que Dios llega a lo profundo de tu corazón. Él es el único, a través del Espíritu Santo, es el único que llega a lo profundo de tu corazón. Pero no para juzgarte, no para señalarte, no para que te quedes ahí estancado y estancada en esas heridas profundas, sino para llevarte a la verdad y llevarte a la luz y llevarte a la libertad que solo provoca Cristo. Amén. Decíamos que las heridas marcan nuestro carácter y nuestros agujeritos internos
construyen nuestro exterior. Lo que te estoy diciendo es tremendo. Construyen nuestro interior. Y ahí nos encontramos con un montón de conflictos, padres, entre esposos, entre padres e hijos, entre el matrimonio, entre hermanos, y empezamos que me sentí abandonada, que mi familia no me escuchó, no me quiere, me dejó, y un montón de cuestiones que muchos vivimos, ¿sí? Pero ¿qué hago con todos esos agujeritos que tengo? Vamos a ver dos cosas hoy. Lo primero que tengo que hacer es reconocer esos agujeritos. A ver, el apóstol Pablo, yo les dije que este era un pedacito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no negó lo que le pasaba. Dijo, yo tengo clavado un aguijón que me ha dejado varios agujeros. El apóstol Pablo dijo, yo tengo dolor en mi corazón. Yo tengo dolor en mi corazón. O sea que yo te quiero animar a que esas experiencias, esas cuestiones que te han pasado, las empieces a reconocer e identificar. Porque es el tiempo de sanarlas. Entonces, no niegues ese temor a no ser aceptada. No niegues ese temor a no dar con la medida. Chin, chin. No niegues ese temor a no equivocarte. Porque cuando negamos, ¿sí? El agujerito se hace un poquito más grande. Ay, qué feo eso. ¿Sí? Y ese aguijón que tenés, que provoca un agujerito, se lo empezás a clavar a alguien más. Por ejemplo, el perfeccionismo, mi caso. ¿Sí? El aguijón del perfeccionista se lo empezás a clavar a los miembros de la iglesia. ¡Ay, qué feo! Se lo empezás a clavar a tus amigos, se lo empezás a clavar a tu esposo, tus hijos, tus hijas. ¿Sí? Y ¿cómo se clavás ese aguijón? Siendo intolerante, exteriorizando las cosas de una manera exagerada, desmedida. Y a veces no te das cuenta que te está pasando todo eso. Y que todo eso tiene que ver con algo profundo en tu corazón que necesita sanidad. A mí me pasó. Y por la gracia de Dios te lo puedo contar y te puedo decir, hay sanidad. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. Dejar de negar la frustración que a veces cargamos, porque al negarla se hace grande, no se sana. Si la tapo, no se sana. Y sin querer vivo criticando, vivo agrediendo, vivo desvalorizando al otro, porque hay tanta frustración en mí que inconscientemente, ¡bom!, critico, desvaloro. Bueno, ¿qué más? Desvalorizo, bueno, ¿sí? Agredo. Y todo esto tiene solución, iglesia. El proceso a veces cuesta. No te digo que el proceso es maravilloso, porque yo tuve muchos días de llanto, mucho tiempo de llorar y llorar, mucho tiempo de aceptar que sí, que algo estaba pasando en mí que provocaba esto. Pero Dios es tan fiel, Dios es demasiado fiel para dejarnos tirados en medio del proceso o dejarnos solos en medio del proceso. Porque Dios ama tanto tu vida y Dios está tan interesado en tu corazón y en el mío que es en ese amor perfecto que Él nos tiene, anhela de una vez que vivamos plenos. Y no puedo vivir en plenitud si estoy insana. Si tengo un aguijón clavado acá que me hace un agujero así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer. Tal vez negás
tu estima, ¿sí? Tu problema de autoestima. Y toda esta falta de valoración y todo ese sentimiento de inferioridad que a veces uno puede llegar a tener, uno lo niega y lo tapa y bueno, y qué sé yo, y esto, lo otro. Pero entonces me vivo comparando con el otro y termino mal, porque no me hace bien. Vivo compitiendo con el otro y termino más herida porque no me hace bien. Entonces necesito como chequearme, decir, en lo profundo de mi corazón hay heridas. En lo profundo de mi corazón hay dolores que no he podido resolver. Yo te decía hoy que todos tenemos algo de este queso. Porque de una o de otra manera hemos sido heridos por el correr del camino. ¿Sí? Entonces te quiero animar a esto, que primero reconozcas. Puedas reconocer qué es lo que hay en tu corazón que está herido. ¿Sí? Porque ese agujerito que sigue estando va a querer llenarse con algo. Esa herida profunda va a querer llenarse con algo. Y lo vas a llenar con trabajo, y lo vas a llenar con cosas, con compras, ¿con qué? A ver, decime, ¿con qué vas a llenar ese agujerito? ¿Con qué puedes llenar ese agujerito? Con comida, con deporte, con alcohol y droga. Gracias, es verdad. Nos pasa, nos puede pasar. ¿Con qué más lleno ese agujerito? Con salidas. ¿Con qué más? A ver. Con depresión. ¡Wow! Eso está terrible. ¿Sí? ¡Wow! Eso también está terrible. ¿Sí? O sea que voy a intentar llenar. Llenar con personas. Llenar con trabajo. Sí, mucho trabajo. Llenar con éxitos. Ir detrás de un éxito, de otro, porque si no, no lo lleno. Llenar con carreras. Estudio esta cosa, después estudio otra cosa, después estudio otro. Después me hago un posgrado, después me hago un título, después me cruzo el océano y me voy a España a hacer un máster de no sé qué. Y termino siendo una persona hiper archi sabia en conocimientos humanos. Pero tengo un agujero de este tamaño en lo profundo de mi corazón que está sin llenar y que me pasó la vida y no sé cómo llenarlo. Entonces, cada agujerito donde tenemos clavado un aguijón, como decía Pablo, ¿sí? Que no lo sano, es muy probable que lo quiera llenar con algo. Y con lo que lo voy a llenar no me va a satisfacer, ni siquiera con el correr del tiempo. Porque cuando algo está insano, nada te satisface. Y esto es terrible. Pero es una realidad que tenemos que asumir y ver y entender para empezar a sanar. Amén. Y cuando tratas de llenar los agujeritos, pasa algo que a mí me pasó. No disfrutas. No disfrutas. Porque estás intentando llenar un agujero que está insano. Entonces empezás a ver que decís, pero la plenitud de Dios y no disfrutás. Y la bendición de Dios pero siempre le encontrás algo a la bendición, a la añadidura, a lo que Dios te dio. ¿Por qué? Porque hay algo todavía que está insano. Entonces empezás a comparar o empezás a criticar, como te decía hoy, o empezás a competir. Y todo eso genera más dolor, porque te encontrás luchando contra vos misma, contra vos mismo, en cuestiones que no podés resolver, porque hay cosas profundas que sanar y porque el único que puede llevarte a una sanidad plena es Cristo, a través de la obra de su Espíritu. Hoy decíamos, ¿cómo nacen las heridas?
de adentro hacia afuera. ¿Cómo se sanan? De adentro. A ver, otra vez. ¿Cómo se provocan las heridas? De afuera hacia adentro. ¿Cómo se sanan? De adentro hacia afuera. ¿Quiénes son los protagonistas de mi sanidad? Espectacular. ¿Qué necesito para ser sana? Fe. Primera instancia, fe, porque si no, no voy a ningún lado. Fe, tiempo, verdad y gracia. La verdad de lo que hay en mi corazón y la verdad de lo que Dios me dice. Y gracia para encontrar el equilibrio correcto y justo para sanar. Muy bien, ¿sí? Decíamos que para sanar necesito empezar a reconocer lo que pasa en mi corazón, ¿sí? Reconocer qué dolores tengo, ¿sí? En lugar de negar, ¿sí?, lo que me está pasando, lo que me cuesta, ¿sí?, en lugar de negarlo, ¿sí?, yo te invito a que lo empieces a reconocer y a aceptar esa realidad, porque el único que puede sacar ese aguijón clavado en tu corazón es Cristo, para comenzar tu proceso de sanidad. Mirá lo que dice Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Te lo voy a leer en ANTV. Dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Solo cuando aceptamos nuestro dolor podemos recibir la consolación que viene de Dios y la sanidad. Pablo pudo reconocer su agujero, ¿sí?, y lo llamó debilidad. ¿Vieron el pasaje que leímos al principio? Lo vamos a leer de nuevo. Dice que él tenía un aguijón en su carne, ¿sí?, y que había pedido a Dios 3 veces y que Dios le dijo esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este aguijón que tenía Pablo en su corazón, que lo llamó debilidad? Recibió gracia. Recibió la gracia de Dios, el sustento de Dios, el amor de Dios, la fortaleza de Dios para atravesar esa cuestión, ¿sí? Y recibió el poder sanador. Porque le dijo, mira lo que le dice el Señor, dice, de buena gana, Él dice, ¿no? De buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En medio de todo ese aguijón que lo tengo clavado y que me causa dolor, que es una debilidad para mí, el Señor le dice, te doy mi gracia para que lo transites. Y después le dice, tenés mi poder. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El poder de Dios y su gracia se manifestarán en nuestros agujeritos. ¿Quién me dice amén? El poder de Dios y su gracia se manifestarán en nuestros agujeritos, en nuestra debilidad. Pero como decíamos hoy, cuando la negamos, sí, que eso me está pasando, la herida se agranda y herimos a los demás. Y esto es tremendo, nos perdemos de vivir la maravillosa gracia de Dios sustentándonos, que llena todos estos agujeritos con su amor. ¿Viste que hoy decíamos que cuando tenemos agujeritos intentamos llenarlos? Cuando yo invito a Cristo
a mi vida y empiezo a ser renovada y empiezo a entender que necesito sanidad, ¿sí? Esos agujeritos, cuando entro en ese proceso, se empiezan a llenar de su gracia y de su amor y de su restauración y de su verdad y de su poder. Entonces ya no necesito buscar cosas externas para llenar ese agujero, porque Cristo me lo suple. No sé si me estás entendiendo, iglesia, pero vamos profundo, porque la sanidad te va a traer libertad, porque la sanidad te va a posesionar en un estado de mejor en un estado mejor y un estado de plenitud, porque así es como Cristo quiere que vivas, pleno, plena. Pero necesitamos resolver nuestros dolores, necesitamos resolver lo insano que todavía cargamos. Si niego mis heridas, entro en un círculo vicioso. ¿Sí? Tengo dentro un conflicto mío por resolver, una herida que sanar, pero al negar ese conflicto, no lo resuelvo, entonces entro en ese ciclo. Entonces, ¿qué hago? Lastimo al que tengo más cerca, a mi esposo, a mis hijos, ¿sí? Y al no enfrentar y el no buscar sanar, eso insano provoca en mí más angustia, provoca en mí más tristeza, provoca en mí estado de aflicción. Y a veces me encuentro en situaciones donde no sé qué me pasa. Y es que hay cosas dentro mío que están insanas y necesitan sanar. Amén. Miren lo que dice el Salmo 32:3. David nos dice esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Mientras él guardó su dolor, mientras él guardó sus pecados, porque todos conocemos la historia de David, mientras él guardó su angustia, sus cuestiones, dice que le vino un dolor en los huesos. Ahí tenemos lo que uno somatiza muchas veces y que el cuerpo expresa lo que vivimos dentro y lo expresa a través de dolores, ¿sí? Y dice, otra versión, la NBI dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. A ver, David no podía resolver su dolor de huesos con una medicación, su problema. Nosotros lo resolvemos así, ¿no? Sí, nos pasa estas cosas. A veces nos duele el cuerpo por otras cuestiones, ¿eh? No seamos extremos en esto, que cada vez que nos duele el cuerpo es por... No. Simplemente hay veces que los dolores profundos se manifiestan en dolores físicos, ¿sí? Nada más que eso. Pero el problema que tenía David no estaba en sí en sus huesos, sino estaba en lo profundo de su interior, en lo profundo de su corazón, en su mente. Había un síntoma físico, sí, tenía dolor de huesos, algo tenía que hacer. Mientras callé, pero cuando él reconoció la culpa por haber mandado, por todas las macanas que se mandó, vamos a resumirlo, él recibió sanidad. Y ahí encontramos a un Dios amoroso que más allá del pecado y más allá de los errores, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando empezamos a confesar nuestros dolores más profundos, el Señor actúa con su gracia. Decíamos que, ¿qué hacer con nuestros agujeritos? Lo primero, reconocerlos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Aceptar, no tapar, no postergar eso que me pasa. Eso es lo primero. Pero lo segundo, tengo que llevar ese dolor a Cristo. O sea, llevar a Cristo mis agujeros. Cada uno
cada uno de ellos. O sea, voy a llevar a Cristo mi complejo, mi sentimiento de inferioridad, mi trauma, mi carencia, mi rechazo, mi bronca, mi falta de aceptación, mi cinismo, mi frustración. A ver, dame letra, ¿qué más? Mi perfeccionismo, mi abandono, mis carencias, mis culpas, mi necesidad de controlar todo, porque si no se hace todo como yo quiero, está todo mal. Uy, ahí también hay una situación que sanar. ¿Sí? Mi victimización, ay, por todo me siento que soy la única que recibe todos los golpes de la vida. Hay algo que sanar ahí. A veces transitamos esos caminos. Voy a llevar a Cristo todos mis agujeros. Amén. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Porque es el único que los puede llenar. Mirá lo que dice la palabra. Efesios 4:10. Efesios 4:10. Dice, la Biblia dice que Cristo descendió, vamos a expresarlo así, a los agujeros más profundos de la existencia humana y de los infiernos, y del infierno más profundo, y dice que subió por encima de todo para llenarlo todo. Vamos a leerlo. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, su poder, su exaltación por encima de todas las obras de las tinieblas, de los principados, de las potestades, que también incluye la enfermedad del alma, la enfermedad física. Es decir, todos nuestros agujeritos, todos. Él dice que subió por encima de todo eso para llenarlo todo y traer sanidad. Porque la misión, cuando Cristo presenta su esencia de ministerio, dice, yo he venido a dar buenas noticias a los quebrantados. Yo he venido a dar buenas noticias a los corazones insanos. Y ahí entra el poder maravilloso de Cristo que lo llena todo siempre. Y es el único que lo puede llenar todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Miren lo que dice Efesios 1:23. Ahí nomás, Efesios 4, Efesios 1. El cual es su cuerpo. Acá está hablando de la iglesia, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo. Dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A mí me impacta esta palabra. Es el único. El único. El único. El único verdadero que va a lo más profundo de nuestra alma, agujereada, herida y rota, y la llena con su gracia, su amor, su aceptación, su perdón, su bien, y me lleva a una vida distinta porque me ama y porque te ama. ¿Por qué no le decís al de al lado, Cristo te ama? ¿Te animás? Cristo te ama. A uno a veces dice, ay, Jesús te ama. Y lo dice así como rapidito, ¿no? Ay, Señor amado, esto tiene una profundidad tan tremenda. Cristo me ama. Y me ama de tal manera que puede llenarlo todo lo que a mí me falta y que puede llenar todas mis heridas para sanarlas. Amén. Así que solo Cristo llena tus agujeros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos conocido. Te hemos conocido. Y has llenado con tu verdad cada agujerito de nuestro ser. Aleluya.
Mira lo que dice Salmo 107, 9. Salmo 107, 9. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. O sea que Él quiere llenar tus agujeritos de bien. ¡Oh! Cristo viene a traerte siempre buenas noticias. Siempre. Él porta la buena noticia que vos y yo necesitamos. Él quiere llenar tus agujeritos de bien. Dice que si de verdad tu alma está hambrienta, Él no va a dejar que tus agujeros, ¿sí?, estén sin su bien. A mí me impacta esto. Dije, wow, menos mal que soy tu hija, Señor. Qué bueno esto, ¿no? Y empezará un proceso paso a paso e irá llenando esos agujeros con su bien. Con su bien. Con su bien. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esto es como un paréntesis, y en ese proceso donde Él empieza a llenar estos agujeros que vos empezaste a reconocer con su bien, te vas a encontrar que tenías otros agujeritos. Te vas a encontrar que había otras cosas que resolver y que había otras cositas que sanar y que había otras cuestiones que prestarle atención para que tu corazón esté sano. Pero también Él los va a llenar con su bien, a esos agujeritos que no te esperabas. Porque Dios es bueno y Él anhela tu bien. Amén. Necesitamos fe, necesitamos tiempo, necesitamos verdad y necesitamos gracia. Y decíamos que lo primero que tengo que hacer para entrar en este proceso de sanidad es reconocer el estado de mi corazón y cuáles son mis dolores más profundos y mis heridas. Y decíamos que lo que necesito hacer después de esto, ¿sí?, es llevar mis dolores, mis agujeritos a la cruz. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz, esto lo sabés, pero te lo quiero recordar, ¿sí? Es un sustituto, ¿sí? Es sustitutorio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ocupó tu lugar y el mío en esa cruz, ¿sí? Que Él se hizo nosotros para que nosotros tengamos de Él. Miren lo que les estoy diciendo, ¿eh? A ver, Él se hizo nosotros para que nosotros tengamos de Él. Él se hizo maldito en una cruz, en un madero, para que nosotros no vivamos en esa maldición. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Él se hizo pobre para que vos y yo seamos enriquecidos. Mira el poder de la obra redentora de la cruz y la tenés al alcance de tu mano. O sea que el poder de esa cruz te trae sanidad, porque la cruz te trae buenas noticias. Y esto es maravilloso comprenderlo y entenderlo, ¿sí? Él se dejó agujerear, permítanme esta expresión, en la cruz, clavándose, ¿sí?, en la cruz de la manera que fue clavado, ¿sí?, para que vos y yo fuésemos sanados. Y no solo una sanidad física del cuerpo, sino una sanidad completa, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el poder de la cruz. El domingo tuvimos Santa Cena. El Señor decía, hagan esto en memoria de mí. Ay, ay, ay. Y a veces la tomamos rapidito. Hacer memoria de que la cruz es lo mejor que me puede pasar en la vida. Porque empiezo a entender que sin Él no puedo nada y que Él lo dio todo. Y que Él es el único fiel y verdadero que me rescata de los hoyos más profundos que pueda estar mi alma para llevarme a bienestar.
No hay ciencia, querida iglesia, que te lleve a bienestar como te lleva Cristo. La ciencia ayuda, claro que sí, ayuda y ha sido creada por nuestro Dios poderoso y que ha puesto la sabiduría en el hombre, en el ser humano, para bendecir. Pero Cristo es el verdadero. Estamos viendo Apocalipsis con niñez, el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es el único, el primero y el último. Cristo, Cristo, Cristo es el único que llena tus agujeros con su bien. Aplaudamos a Cristo. Es para Él, es para Cristo. Cristo, Cristo. Aleluya. Aleluya. Quiero compartirte algo que los chicos van a proyectar, ¿sí? Gracias. Es una hojita, una proyección que quiero que le saques una foto o que la escribas, pero es una invitación que tiene actividades, que tiene preguntas. Uy, a ver, necesito una lupa, pero te lo voy a ir leyendo igual. Igual vos podés ampliar el Zoom y vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Pero dice, quiero invitarte a que puedas hacerte un retiro personal. A ver, ¿cómo te va? Un retiro personal, ¿sí? Sería buenísimo irnos a algún lugar, ¿viste? Así. No, bueno, pero bueno, vamos. Un retiro personal donde puedas reflexionar y donde puedas empezar a introducir esos cambios, ¿sí? Y para eso hay que hacerse algunas preguntas. Primero, todos tenemos agujeritos interiores, como te decía, del queso gruyere este que tenemos acá. ¿Cuáles son los míos? Por eso es un retiro personal, ¿sí? ¿Cuáles son los míos? Detrás de cada agujerito, de cada agujero, hay un aguijón, algo que nos lastimó. ¿Cuál fue la herida que te produjeron? Tus padres, otras personas, la vida. Vamos a entrar a un proceso de sanidad juntos. Esto lo tenemos que hacer tranquilos, a conciencia, con el corazón abierto, bajo la guía del Espíritu. Esto no es para que te frustres, esto no es para que te estanques, esto no es para que conozcas a tus heridas y ya está. No, esto es para sanidad. El tercer paso. Es todo lo que hemos charlado, ¿sí? Es como un resumen de toda nuestra charla, pero manifestada en preguntas para que puedas tener un tiempo con Dios de reflexión y empezar a sanar. Cuando no reconocemos los agujeros interiores, terminamos exteriorizándolos. Muchas veces lo hacemos en conflicto con otras personas. Y ahí viene la pregunta, ¿de qué manera se ha dado esto en tu vida? ¿Se ha dado? ¿No se ha dado? Después, seguimos. Pedile a Dios que te muestre si en algunos casos el conflicto es el resultado exterior de algún agujerito sin sanar. ¿Me seguís? Esto va a llevar tiempo, pero vamos a tener un resultado hermoso. En otros casos, la exteriorización, como decíamos, viene por la vía de nuestro cuerpo. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu salud física? ¿Qué cosa interna se está manifestando? Puede que sea tu caso, puede que no. ¿Sí? Pero pedile al Espíritu Santo que te dé revelación. Amén. Después de esto vas a tener un tiempo de oración. Vos y el Señor. Y en ese tiempo de oración te animo a que aceptes tu dolor en lugar de negarlo.
aceptar tu situación en lugar de negarla. Y después la vas a llevar a la cruz. Y le vas a decir, Señor, te lo entrego. Te entrego este dolor. Te entrego esta herida. Te la entrego. Te la entrego. Y vas a empezar a dar otro pasito que lo vamos a ver en otro miércoles. Y vas a pedir perdón o vas a perdonar. Pero también le vas a pedir al Espíritu Santo que intervenga en sanidad. Y vas a recibir esa sanidad por fe. Amén. Y esta hojita la vas a tener presente el próximo miércoles y la vas a traer porque vamos a hacer un altar y vamos a orar. ¿Te animás, iglesia? ¡Qué desafío! Vamos a orar por vos en ese altar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en sanidad. Pero hace la tarea antes. Así venimos livianos y seguimos profundizando la importancia de sanar en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Dios te bendiga y Cristo en vos hace todo nuevo. Amén. Vamos a levantar las ofrendas, ¿no?